En esta sesión nos vamos a referir a la inspección judicial como medio de prueba y como diligencia. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva, en principio teórica, pero también asociándola primero a la práctica que tiene lugar en los procesos judiciales. Vamos a referirnos concretamente a los procesos civiles y laborales. Y también desde una perspectiva, digamos, contextual, habida cuenta de la reciente expedición del decreto 806 del año 2020, que imprime al trámite de las actuaciones judiciales unas reglas que eran ajenas a lo que tuvo lugar con la contingencia derivada del confinamiento por causa de la pandemia del COVID-19. Entonces en esta sesión vamos a abordar este tema y lo vamos a hacer a partir, como les decía, de una concepción teórica. Vamos a también ubicarnos dentro del contexto de lo que es el proceso judicial y a partir de ese contexto y los diseños institucionales que plantea el Código General del Proceso y que plantean las codificaciones tales como el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el CEPACA, se incorporan esas dinámicas procesales con la práctica de la prueba que vamos a tratar. Dicho eso, entonces vamos a referirnos en primer momento a lo que vendría a ser la definición o la aproximación conceptual a la prueba de la inspección judicial. Como medio de prueba está regulada en el Código General del Proceso, está regulada en los artículos 236 a 239 y es un medio de prueba que consiste en la verificación o esclarecimiento físico e in situ de hechos o circunstancias que son relevantes en el proceso judicial y que no pueden incorporarse en el expediente en las etapas procesales correspondientes para tal efecto, esto es, en la presentación de la demanda, en la contestación de la demanda o en la vinculación de terceros. Esta prueba o este medio de prueba mejor, tiene la característica de que implica la realización de una diligencia por virtud de la cual el despacho judicial tiene que trasladarse hacia el lugar donde se va a llevar a cabo. Entonces, se trata de de un medio de prueba que debe realizarse necesariamente en una diligencia que el despacho tiene que programar de acuerdo pues con los recursos que vaya a necesitar y con las personas que tengan que intervenir y en esa medida dentro de esa diligencia en la cual se va a realizar la inspección judicial pueden concurrir otros medios de prueba de los que están previstos en el Código General del Proceso. Porque como vamos a ver, la inspección judicial tiene una dinámica particular que la hace que sea compleja y al ser compleja implica una aproximación distinta a la de otros medios de prueba que al ser autónomos pueden incorporarse dentro de los medios de prueba en el momento de la solicitud, del decreto, la práctica y la valoración y eso hace que su aplicación requiera tener, digamos, un criterio específico de conducencia y pertinencia que va a ser algo a lo que nos vamos a referir más adelante. Dicho eso, entonces entendiendo que la inspección judicial es un medio de prueba complejo que se realiza en una diligencia específica que el juzgado decreta para tal efecto, vamos a referirnos a las características que hemos identificado a partir de la consagración legal del artículo 236 del Código General del Proceso y que vienen a ser los siguientes. Para identificarlas, primero nos vamos a referir a la norma y a partir de esa definición normativa entonces vamos a ir identificando esas características que le dan su tono de autenticidad, si se quiere, a la prueba de inspección judicial y que van a determinar, como lo decíamos antes, la utilidad, la pertinencia y la conducencia de la misma. Dice ese artículo 236 del Código General del Proceso que la prueba de inspección judicial será procedente, y abro comillas, para la verificación o esclarecimiento de los hechos materia del proceso. Y en ese evento podrá ordenarse de oficio o a petición de parte el examen de personas, lugares, cosas o documentos. Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos o mediante dictamen pericial o por cualquier otro medio de prueba. Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como prueba extraprocesal con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos a menos que el juez la considere necesaria para aclararlos. Esta, que es la definición legal, ya nos empieza a marcar unos elementos, unas características propias de la inspección judicial. La primera, pues se trata de un medio de prueba y como medio de prueba es el vehículo legal procesal por virtud del cual se llevan al proceso unos hechos
para que puedan hacer parte del litigio en el sentido de formar el convencimiento judicial con el propósito pues de dar prosperidad a las pretensiones y a las excepciones que formulan las partes en litigio. Esto lo vamos a desarrollar ahorita un poco más, con algo más de detalle, porque si bien ya digamos tenemos la práctica de la cotidianidad judicial, sí es bueno entender que el proceso judicial es en sí mismo una actividad epistemológica. Cuando hablo de actividad epistemológica me refiero al hecho de que lo que busca es generar un conocimiento en una persona que tiene que tomar una decisión. Entonces, en esa medida se trata de un medio de prueba, es un vehículo mediante el cual vamos a llevar un conocimiento de unos hechos, de unas circunstancias que han tenido lugar en el mundo y que inciden en un litigio a una persona que no los conoce y que debe conocerlos, que es el juez. Entonces, en ese primer punto se trata de un medio de prueba y de pronto puede ser un perogrullo. La siguiente característica que vamos a resaltar de la inspección judicial es que se trata de una prueba que puede ser decretada de oficio o puede ser decretada a solicitud de parte, y esto es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque eso da pie para que en el litigio cotidiano entendamos que la inspección judicial es una prueba del juez. ¿Qué significa eso? Que es una prueba cuyo decreto y práctica es potestativo del juez, y eso también lo vamos a ver ahora que nos refiramos a otra característica, que es la del carácter residual y subsidiario que tiene. Al ser una prueba del juez, esto significa que es el funcionario judicial quien determine la necesidad de practicarla, más allá de su solicitud y decreto. ¿Y por qué? Porque como la finalidad de esta prueba es esclarecer hechos que sean relevantes para resolver el litigio, ese esclarecimiento va a estar condicionado a un ejercicio de valoración probatoria que haga el juez con base en el acervo probatorio que ya obre en el expediente. Recordemos lo que decíamos hace un rato, la inspección judicial implica la práctica de una diligencia, y esa diligencia implica la salida del despacho de su sede. Se tiene que desplazar el juez, se tiene que desplazar el secretario, eventualmente tendrán que desplazarse las partes, los testigos, los peritos, es decir, implica mover la sede judicial. Y ese desplazamiento pues hace que los que hemos tenido oportunidad de llevar a cabo este tipo de pruebas tengamos que disponer de toda una jornada o de varias jornadas, en la medida en que pues hay que ir al sitio donde están o las personas o las cosas o los documentos que son objeto de verificación. Entonces, en esa medida el juez es quien decide si es necesaria su práctica más allá de su decreto. Entonces puede darse el caso de que yo en mi demanda o en mi contestación de demanda o al responder el llamamiento en garantía o al intervenir ad excludendum, en fin, cualquiera de las maneras como yo me vincule en el proceso, yo haya pedido la inspección judicial y la necesite y considere que es una prueba conducente y pertinente. Pero como también lo plantea el artículo 236, esta prueba se va a practicar en la medida en que en el acervo probatorio no existan otros medios de prueba que sean útiles para formar el convencimiento judicial respecto del tema y del objeto probatorio. Entonces, no se trata de una prueba autónoma en sí misma, sino que está condicionada a la necesidad por vía de la subsidiariedad. Entonces, puede darse el caso de que el juez decrete la inspección judicial, pero que al valorar el acervo probatorio en la oportunidad pertinente, considere que esa prueba no se tiene que practicar, y así lo señala. Eso no significa que no se hubiere practicado la prueba, y acá tenemos que entender dos cosas que son bien importantes. Una cosa es el medio de prueba y otra cosa es la prueba como tal. El medio de prueba, como lo decíamos hace un rato, es el medio, el vehículo, el instrumento mediante el cual yo incorporo una prueba al expediente. ¿Para qué? Para que sirva para formar el convencimiento de las partes, para que pueda ser controvertida, para que demuestre la ocurrencia de los hechos en los cuales se sustentan las excepciones o las pretensiones. Eso es un medio de prueba, y esos medios de prueba están regulados en el Código General del Proceso y tienen su aplicación transversal en las otras especialidades. La prueba es la demostración del hecho, que genera un convencimiento, que genera un conocimiento en el sujeto que la percibe. Entonces, a través del medio de prueba yo busco generar la prueba. Y lo relevante en el proceso no es el medio de prueba,
sino es la prueba. Esa sutileza es muy importante y la vamos a ver más adelante, porque veremos que en el momento en el que el juez lleva a cabo el ejercicio de valoración probatoria, lo que hace es extraer pruebas de los medios de prueba para formar su convencimiento según la regla de juicio. Entonces, al extraer la prueba, el medio de pruebas como que se desvanece y deja de ser. Voy a poner un ejemplo que sirve para ilustrar esto. En la casación laboral, la prueba calificada para construir un cargo por vía indirecta es la confesión. Y la confesión es la manifestación que hace un sujeto de un hecho o de una circunstancia que le afecta negativamente. Digámoslo así muy rápidamente. Pero es que esa confesión puede llegar al proceso por varias vías. En la demanda, en la contestación de la demanda, puede llegar en el acto de vinculación o puede llegar en la declaración de parte que se produce a partir del interrogatorio. Entonces, una cosa es el medio de prueba, cómo es que llega al expediente, y otra cosa es la prueba. Entonces, por eso es importante, y en el ejemplo que estamos poniendo de la confesión como prueba calificada, la confesión suele generarse a partir del interrogatorio. Pero fíjense que son dos cosas distintas. Una cosa es el interrogatorio, medio de prueba, y otra cosa es la prueba, que es la confesión. Entonces, el vehículo para llevar la confesión al proceso es el interrogatorio en este caso, lo cual implica que lo que se valora es la confesión, no el interrogatorio, o no necesariamente el interrogatorio, no solamente el interrogatorio. De tal modo que, si yo voy a construir un cargo de casación, lo que voy a impugnar es la valoración de la confesión, no del interrogatorio, porque en el interrogatorio yo pude haber dicho un montón de cosas, pero ninguna ser confesión. Entonces hubo un medio de prueba que se practicó, que se controvirtió y que se incorporó al expediente, pero de él no se derivó prueba. Entonces esto es importante tenerlo presente en este caso, porque esa circunstancia del decreto y la práctica tiene que ver con la obtención de la prueba. Y tiene relevancia porque puede ser que en primera instancia se decrete una inspección judicial, pero el juez considere que no es necesario practicarla, cierre el debate probatorio y nos vamos al tribunal en apelación solicitando que se practique la inspección judicial porque se decretó y no se practicó. Entonces el tribunal pues va a ver si el auto que decretó las pruebas, efectivamente acá hay una inspección judicial, y al cerrar el debate probatorio el juez dijo no hay más pruebas que practicar, nos fuimos y valoramos y dictamos la sentencia. Entonces pues la parte agraviada por la decisión puede llegar y decir un momentico, es que faltó practicar faltó practicar la inspección judicial, entonces como es una prueba decretada en primera instancia y no practicada, se puede practicar en segunda. Y formalmente puede que tenga razón, pero sustancialmente empieza a perder fuerza ese argumento habida cuenta de lo que estamos viendo. Por la misma definición legal, la inspección judicial es una prueba del juez. Y es una prueba que vamos a ver ahorita, es residual y es subsidiaria. Y va a operar en la medida en que el acervo probatorio obrante en el expediente no sea suficiente para formar el convencimiento judicial. Y esto tiene, digamos, la importancia que le da el Código General de Proceso cuando elimina la posibilidad de las sentencias inhibitorias. Ya ahorita lo vamos a ver cuando veamos la dinámica que tiene la prueba. En la medida en que al no poderse dictar una sentencia inhibitoria, el juez tiene que buscar por todos los medios legales posibles formar su convencimiento de modo que pueda definir el fondo del litigio que se le presenta. Entonces, esto es bien interesante. La siguiente característica que quiero resaltar de la inspección judicial es que se trata de una prueba que tiene una finalidad muy concreta y es la de esclarecer o verificar hechos relevantes para la formación del convencimiento judicial. Sí, esta prueba, al ser una prueba del juez, y al ser, ya lo veremos que es una prueba subsidiaria y residual, tiene por objeto llenar el eventual vacío que le puede quedar al juez al valorar el acervo probatorio. Y eso también nos puede dar una pista del modo como la inspección judicial es útil. Vamos a ver. El primer contacto que tiene el juez con el proceso es el expediente que él recibe. Entonces él recibe la demanda,
revisa hechos, pretensiones, pruebas y ya se va haciendo una idea. Y esto en la dinámica procesal del Código General del Proceso es bien interesante porque implica una ruptura que ya vamos a ver con el proceso lógico que traíamos del Código de Procedimiento Civil. Y sé que hablar de esto puede sonar un poco anacrónico, pero sin embargo, para quienes tuvimos una formación jurídica que empezó en vigencia del Código de Procedimiento Civil y que se ha visto afectada por la vigencia del Código General de Proceso, pues es importante porque nos implica desaprender algo que dábamos por sentado, como es la actividad probatoria. Y eso en civil, porque si nos vamos, por ejemplo, para el laboral o nos vamos para el contencioso administrativo, todavía mantenemos un poquito la lógica de la actividad probatoria que proponía el Código de Procedimiento Civil, que yo la llamo de los procesos tipo artículo 101, ya vamos a ver por qué. Entonces acá nos vamos a encontrar con que el primer contacto del juez con el proceso, con el litigio, es la demanda. Y ya al leer la demanda al juez se le va a generar un prejuicio. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente eso es así. Entonces es el primer contacto que el juez tiene con el conflicto que le están presentando, pues necesariamente va a partir del presupuesto de lo que se dice ahí, tiene cierta presunción de veracidad, y pongo unas comillas en la presunción, no la vamos a utilizar en términos técnicos, sino que nos sirve para ejemplificar lo que quiero plantear. Entonces el juez lee la demanda y encuentra que tiene un acervo probatorio, ya empieza a hacerse una idea de por dónde va el tema. Piensen, por ejemplo, es una acción reivindicatoria. Ya veremos que en el trámite de los procesos reivindicatorios es obligatoria la práctica de la inspección judicial por mandato legal. Pero lo que quiero poner de presente acá es esto. El juez ve, mire, dice, es una acción reivindicatoria, entonces el primer hecho he sido poseedor, soy el dueño del predio y adjunto la escritura, y adjunto el certificado de libertad y tradición, y adjunto el pago de impuestos. Entonces uno dice, este hombre está acreditando los elementos que demuestran su condición de dueño. Entonces ya por ahí yo puedo saber si más o menos la cosa tiene prosperidad. El siguiente, me he visto despojado de la posesión material del bien porque el señor fulano de tal se metió a ese predio. Y hay unas pruebas, hay unas fotos, en fin, hay unos documentos. Entonces ya el juez ya tiene una idea de qué es y empieza a creer en la veracidad de esa hipótesis. Después viene la contestación. La contestación, pues, es el ejercicio dialéctico de controvertir los hechos y las pretensiones que formulan el demandante. Y en esa contestación es muy probable que el demandado en reivindicatoria pues niegue y diga, no, mire, yo he sido poseedor de este predio, lo he sido de manera pública, pacífica, durante más de 15 años, he pagado servicios públicos, he pagado impuestos, etc. Y es muy probable que junto con esa demanda, con esa contestación en reconvención, se demande la acción de pertenencia. Y además dirá en sus hechos, mire, yo he hecho mejoras en el predio, tan. Entonces, hay como, digamos, dos teorías enfrentadas y tendrían que verificarse. Entonces, hay pruebas que sustentan la veracidad de una, hay pruebas que sustentan la veracidad de la otra. Y ahí en ese caso se vuelve pertinente y conducente la inspección judicial, al punto de que el Código General de Proceso determina que en los procesos de pertenencia y en las acciones reivindicatorias, la práctica de la inspección judicial tiene que ser obligatoria. Entonces ahí sí toca ir al sitio, porque hay que ver si es verdad que el bien ha sido poseído tranquila, pacífica y públicamente para cumplir los requisitos de la acción de pertenencia, o si efectivamente lo que hay es una ocupación de hecho y se materializa el derecho, o más bien se ratifica el derecho del propietario en sede de reivindicación. Entonces ahí lo que tenemos es el tema de la verificación o el esclarecimiento de circunstancias. Entonces, en ese caso, pues la inspección judicial es una prueba conducente y pertinente. Pero puede darse el caso de que nuestro proceso sea uno en donde el corazón del litigio, el tema procesal, el tema de prueba, sea el incumplimiento de un contrato.
No, que suscribimos el contrato en fecha tal y que ese contrato era un contrato de suministro y que ese contrato de suministro tenía pactadas unas cláusulas que eran estas, listo. Una discusión eminentemente contractual, derivada de una responsabilidad contractual. Entonces la pretensión es declare con base en el artículo 1546 del Código Civil que hubo un incumplimiento contractual y en consecuencia resuelve el contrato y que se paguen indemnizaciones, subsidiariamente la ejecución forzosa, en fin, ya armaremos nuestra pretensión. Pero entonces resulta que acá lo que tenemos que probar es una circunstancia que vamos a llamar subjetiva y tiene que ver con la conducta de las partes. La conducta de las partes entendida como la conducta del contratante en la medida en que si cumplió o no cumplió, y la medida del contratista en el mismo sentido, porque él va a contratar proponiendo la excepción de contrato no cumplido para eximirse del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Listo. Y en el expediente hay prueba documental. También planteamos la necesidad de practicar unos testimonios y vamos a hacer unos interrogatorios de parte. Digamos que y para valorar el eventual perjuicio generado por el incumplimiento, entonces yo llevo un dictamen pericial. Entonces tenemos 4 medios de prueba que pueden llegar a ser conducentes y pertinentes para probar el tema probatorio, para darle prosperidad a las pretensiones o a las excepciones. Y alguien de simpático pide una inspección judicial. Entonces vamos a hacer una inspección judicial en la sede del demandado para verificar sus libros de comercio y entonces ahí poder extraer la relación de pagos que hubo en el periodo de vigencia del contrato. Y entonces el juez ve que le piden esa prueba y llega y dice, pero es que a ver, resulta que con la prueba documental que tenemos acá en el expediente, pues es suficiente para que yo me forme el convencimiento. Y además existe un medio de prueba supletorio que puede servir para esos eventos, como es la exhibición de documentos. Entonces el juez, director del proceso, puede decretar de oficio la prueba de inspección de documentos, de exhibición de documentos, perdón. Entonces le va a decir a la parte que tiene en su poder esos documentos que los aporte en el expediente y le libra un oficio para que los aporte antes de la audiencia. Y no hay necesidad de practicar la inspección judicial, porque no hay necesidad de desplazar todo el despacho a la oficina de este personaje para verificar la existencia del contenido de unos documentos que se pueden incorporar al expediente. Y eso en estas épocas de confinamiento y digamos de emergencia sanitaria cobra una especialísima relevancia. Porque mientras menos se tengan que mover las personas y mientras menos tengan que estar juntos, va a ser mucho más fácil, va a ser más, digamos, más eficiente la práctica de los medios de prueba por un lado, y va a ser mucho más eficiente el decurso procesal, porque no vamos a tener que programar diligencias. Que ese, ya lo vamos a ver más adelante, ha sido el problema que se ha presentado y que se ha querido resolver con el decreto 806 de 2020. Pero entonces lo que quiero poner de presente cuando decimos que una de las características determinantes de la inspección judicial es la de esclarecer o verificar hechos relevantes, es que ese esclarecimiento tiene lugar o es, digamos, necesario cuando definitivamente nos encontremos ante hechos o circunstancias que requieran un desplazamiento, sin asignar responsabilidades y solamente a título de ejemplo. Supóngase que tenemos que verificar la estabilidad de una obra. Estamos diciendo que la represa, no me acuerdo cuál, construida en no sé dónde, tiene unos problemas de estabilidad. Pues yo no me puedo llevar la represa para el juzgado, no puedo llevarme esos elementos de prueba material para el juzgado, pues me toca ir a mí como juez y a las partes y a todo el mundo. Nos toca irnos para la represa. Y allá nos vamos a encontrar con una circunstancia que es bien interesante. Resulta que esa prueba de estabilidad de una estructura ya va a requerir unos conocimientos especializados, porque el juez sabe derecho, las partes saben derecho, uno asume, pero no necesariamente son peritos técnicos, no tienen el conocimiento que sí tiene, por ejemplo, un ingeniero civil especializado en estabilidad de estructuras, de represas, que es un tema muy especializado y que existe. Entonces el juez eventualmente puede llegar al sitio y decir, bueno, sí, acá estamos, esto es lo que yo veo, esto es lo que todos vemos, pero resulta que yo no voy a poder determinar si lo que se dice en la demanda, que consiste en manifestar que esta es una estructura que no cumple los requerimientos técnicos de estabilidad, eso yo no lo puedo determinar con mis ojos.
Es decir, acá la inspección ocular, como se llamaba en el régimen del Código Judicial, no me va a servir para nada. Acá lo que tengo que hacer es designar un perito. Y ese perito será el que a partir de sus conocimientos técnicos me va a dar luces a mí, que soy el juez, para saber si efectivamente la obra es estable o es inestable y esclarecer ese hecho. Entonces, vean ustedes que el objeto de la prueba es esclarecer o verificar. Y no necesariamente demostrar, porque lo que se hace, porque la demostración viene con los otros medios de prueba. Y eso nos lleva a la última característica que quiero resaltar. Y esa característica consiste en el hecho de que se trata de una prueba que tiene un carácter residual y subsidiario. Entonces, al ser una prueba residual, es una prueba que se va a practicar siempre que sea necesario después de haber practicado y valorado todas las demás pruebas que se hayan pedido y decretado en el trámite del proceso. Por eso es residual, es la última. Entonces, ya con el interrogatorio de parte, esta persona confesó. No vamos a decir que sea una prueba reina, pero sí es una prueba que me forma el convencimiento de tal manera que me saca de la duda. No voy a hablar de duda razonable porque esos son estándares probatorios, pero sí voy a decir en temas civiles y laborales en su gran mayoría, me plantea la probabilidad prevalente de que los hechos que se plantearon con la demanda sí tuvieron lugar. Entonces, eso ya sirve para formar mi convencimiento a partir de la regla de juicio de la libre formación del convencimiento de una manera razonada, y entonces entiendo que la probabilidad prevalente de que el hecho haya sucedido sí es, y en ese sentido puedo dictar una sentencia. Entonces, ahí no necesité más pruebas, y esto también es importante resaltarlo. El hecho de que yo pida en el momento de solicitud de pruebas la práctica de muchos medios de prueba no significa que el juez tenga que practicarlos o decretarlos todos. Para eso están las reglas de conducencia y de pertinencia en el decreto de la prueba, a la que ya también haremos referencia. Lo importante es que las pruebas que yo aporte en el proceso sean conducentes y pertinentes para demostrar el tema probatorio. ¿Qué es esa vaina del tema probatorio? Recordémoslo, el tema probatorio es aquellos hechos determinantes que se tienen que acreditar para que procedan las pretensiones o las excepciones. El tema probatorio está conformado por el objeto material del litigio. Entonces, la prueba tiene que estar asociada a esos hechos en orden a que se concedan las pretensiones o excepciones. Y en ese sentido, esa va a ser la prueba útil, si la queremos llamar así, al momento de la valoración. Entonces, respecto a la inspección judicial, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Que es una prueba residual. Es una prueba que va a tener lugar cuando ya se hayan practicado y valorado las demás. Y además, cuando sea necesaria para esclarecer o verificar. Si no hace falta esclarecer nada porque todo es radicalmente claro, prístino, con los documentos que ya están en el expediente, pues con eso no fuimos. Pero si lo que yo necesito es verificar, por ejemplo, si efectivamente la mejora sí se hizo o no se hizo, ahí sí sería procedente eventualmente la inspección judicial. Pero si ya está esclarecido el hecho, si hubo un incumplimiento, o lo que yo tengo que verificar es si la obra está en pie o no está en pie, si eso se cayó, pues ahí sí tendrá lugar la inspección judicial. Pero mientras no habrá lugar a eso. Y eso lo plantea con mucha claridad el artículo 236, cuando dice que la inspección judicial será procedente cuando el asunto que se quiera probar por su conducto no se haya probado o acreditado dentro del expediente con ninguno de los otros medios de prueba que se hayan practicado, ni que que no sea susceptible de ser probado mediante un dictamen pericial. Entonces, en esos eventos la prueba no tendrá lugar, no la vamos a practicar, por cuanto será inconducente. Sin embargo, como decíamos hace un rato, hay algunos trámites procesales en los cuales sí es obligatoria la práctica de la inspección judicial. Y es obligatoria porque la ley lo dispone, no tanto porque sea, facultad de las partes ni del juez solicitarla y decretarla, sino porque en observancia a la regla del debido proceso, la ley procesal exige que en esos trámites procesales se lleve a cabo la inspección judicial.
¿En qué procesos? Procesos en los que se pide la imposición, modificación o levantamiento de una servidumbre, procesos de deslinde y amojonamiento, procesos en los que se implique una restitución, por ejemplo, el proceso de restitución de inmueble arrendado u otras restituciones, procesos de pertenencia, acciones reivindicatorias, procesos de la jurisdicción agraria. Es muy importante tener esto presente. Siempre van a ser obligatoria la práctica de la inspección judicial. Y en este caso, más que hablar de un medio de prueba, estamos hablando de una diligencia que hace parte de la estructura del trámite procesal. Por eso es que hablamos de la inspección como medio de prueba en la diligencia. Y que además tiene las complejidades de que dentro de la diligencia se pueden practicar otros medios de prueba en sede de la inspección judicial. Entonces es como un gran medio de prueba que congloba a otros, pero al conglobar esos otros tiene las limitaciones, no hablemos de limitaciones, las características que hemos resaltado acá. Y la última que digamos quiero señalar es la que tiene que ver con que la inspección judicial se practica en una diligencia que el despacho decreta para tal efecto. La regla de trámite es que las pruebas se van a evacuar en una audiencia. Entonces alguien me va a decir, pero pues es que una audiencia, una diligencia vienen a ser más o menos lo mismo. Y no, porque la audiencia, dentro de la estructura del proceso que plantea el Código General del Proceso, es el escenario natural del litigio. ¿A qué me refiero? Cuando se incorpora la regla de oralidad como regla de sustanciación en los procesos judiciales de la jurisdicción civil, lo que se está diciendo es que la actividad procesal se va a llevar a cabo en el despacho, pero en audiencia pública. ¿Esto qué significa? Con la comparecencia física del juez, con la comparecencia física de las partes y de los sujetos que tengan que intervenir. Pero estamos en la sede judicial, es decir, el modo natural de evacuación del proceso va a ser la audiencia. Y esa audiencia se lleva a cabo en la sede judicial. Cuando hablamos de una diligencia, estamos hablando de una actuación procesal que requiere el desplazamiento del juzgado. Entonces, ustedes ya tendrán, digamos, amplia experiencia y además conocimiento de cuáles pueden ser esas diligencias. Una diligencia de embargo, una diligencia de secuestro, la diligencia de inspección judicial, pues nos pueden servir como ejemplos. Veamos la diligencia de secuestro. Salen de la sede judicial, y esto los que hemos llevado proceso ejecutivo lo sabemos, salimos todos de la sede judicial, nos vamos paseando con nuestro secuestre, con el secretario del juzgado y vamos haciendo las diligencias. Y eso implica ir hasta el sitio, porque tenemos que llegar, hacer la identificación, se levanta un acta, en esa diligencia van a pasar algunas cosas, entonces se oye el testimonio de las partes que quieren oponerse, la oposición de las partes, el juez si lo estima pertinente y conducente, entonces va a interrogar, en fin, sale del juzgado y se lleva su jurisdicción para otro lado. Mientras que en la audiencia está en su sede judicial. Entonces, es característico y es muy importante tener presente que la inspección judicial implica una diligencia. Implica la práctica de la diligencia. Y eso, como lo hablábamos hace un par de minutos, implica la evacuación de una instancia judicial cuando estamos en presencia de la orden legal de practicarla. Entonces, proceso, por ejemplo, de deslinde y amojonamiento, hay que hacer la inspección judicial. ¿Por qué? ¿Porque es medio de prueba? No tanto porque sea medio de prueba, sino porque la ley en el trámite del proceso de deslinde y amojonamiento lo ordena. Ahora, que sirva para esclarecer o verificar hechos y que cumpla el propósito que le ha establecido el artículo 236, bueno, eso es otra cosa. O no necesariamente otra cosa, sino que implica la realización material del contenido de un medio de prueba, pero que en este caso no se trata de un vehículo de convencimiento exclusivamente, sino de una diligencia propia del trámite procesal. Entonces hay que tener presentes esas cosas. Y eso también, ¿para qué nos sirve? Para saber a la hora de yo pedir pruebas si vale la pena, si realmente necesito pedir una inspección judicial, por ejemplo, para verificar la existencia de unos documentos que se pueden aportar al expediente, bien sea por la vía de exhibición de documentos o por un requerimiento que el despacho haga. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Esas características nos van a servir
para entender bien la dinámica de la inspección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la inspección judicial es un medio de prueba que es útil para que el juez, en función del ejercicio de sus facultades de dirección procesal, por una parte, y por otra, para la materialización de la regla de juicio, de la libre formación del convencimiento, en función de la realización de los principios de necesidad de la prueba y el ejercicio de la facultad del decreto oficioso de pruebas que cuenta el juez, tenga elementos de juicio que lo puedan llevar a un convencimiento razonable a la hora de resolver el litigio que se le ha puesto ante su conocimiento. A partir de esa aproximación conceptual, entonces vamos a ver en últimas qué es lo dónde tiene lugar esta inspección judicial. La inspección judicial tiene lugar en el proceso judicial, aunque pues también sabemos que puede llevarse a cabo de manera extraprocesal, puede practicarse una inspección judicial como prueba extraprocesal para luego ser aportada en el proceso bajo el régimen de las pruebas extraprocesales. Eso no tiene, digamos, ninguna dificultad ni ninguna diferencia en cuanto a la concepción de lo que hemos dicho, siempre y cuando sirva para verificar o esclarecer hechos, se puede llevar a cabo como prueba extraprocesal y aportarse en el expediente. Pero el escenario natural de las pruebas es el proceso. El proceso judicial es una actividad epistemológica. Su propósito es el de llevar a unos sujetos que van a intervenir en él de un estado de desconocimiento o ignorancia a uno de conocimiento en función de unos hechos que deben acreditarse para que se determine la prosperidad de unas pretensiones o de unas excepciones y de ese modo se resuelva en derecho un conflicto de relevancia jurídica. En ese proceso judicial, independientemente de las complejidades que puedan llegar a tener algunos asuntos, fundamentalmente nos vamos a encontrar con una estructura que es esta. Hay un sujeto que se llama juez, representa el Estado, jurisdicción, y es aquel funcionario que ejerce la función pública de administrar justicia aplicando el derecho vigente en el territorio nacional a las personas que están presentes en él. Entonces, el juez es el funcionario que cuenta con el atributo soberano de la jurisdicción y es ante el cual las personas acuden para efectos de la resolución de esas controversias de carácter jurídico por vía del proceso judicial. Entonces, primer sujeto, el juez. Las partes. Demandante, el demandante tiene una pretensión, es decir, busca que el Estado jurisdicción por conducto del juez le conceda unos derechos subjetivos que está reclamando con fundamento en unos hechos que se acreditan mediante unas pruebas y que a su vez tienen una base en el derecho positivo vigente en el país. Y por el otro lado tenemos al demandado. El demandado es aquella persona contra quien se dirige la pretensión y concurre al proceso en ejercicio de su derecho de defensa y contradictorio. Esa persona del demandado también tiene, digamos, un derecho de acción por vía, ¿cómo lo llamamos? Por vía dialéctica contradictoria. ¿En qué sentido? En que cuando se vincula al proceso, además de oponerse a la prosperidad de las pretensiones, también puede proponer excepciones. Y al proponer esas excepciones también está planteando la necesidad de demostrar unos hechos con unas pruebas en función de la prosperidad de esas pretensiones y de esas excepciones y de evitar la imposición de la condena que busca el demandante. Entonces tenemos demandante, demandado, juez. Y entre esos tres sujetos se va a establecer un vínculo jurídico procesal que va a tener lugar en el proceso y en el cual las partes van a llevarle insumos al juez para que éste pueda tomar una decisión. Tengamos en cuenta lo siguiente, el juez no conoce en absoluto el litigio que las partes le van a proponer, pero tiene que conocerlo del mejor modo posible. Entonces, para poder conocerlo del mejor modo posible, las partes cuentan con la posibilidad primero de, en sus actos procesales, demanda, contestación, narrar los hechos y además aportar los medios de prueba que demuestren esos hechos. Entonces, eso va a ser de vital importancia en la concepción del trámite procesal. Y acá hay algo que en ejercicio del litigio y de la defensa judicial es muy importante. El corazón del proceso está marcado por las pruebas. Lo que determina el éxito o el fracaso de una actuación procesal está dado por el acervo probatorio.
y por el acervo probatorio que hayan aportado las partes, que el juez haya decretado oficio, que haya sido valorado y que demuestre los hechos que hacen parte del tema probatorio. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces nos hemos encontrado con que el litigio se vuelve un escenario de discurso, se vuelve una oportunidad o como una especie de tribuna para proponer conceptos, para proponer ideas, para desarrollar tesis, en fin, pero no para demostrar hechos. Entonces eso puede dar pie para que la actuación procesal no surta el efecto deseado, no sea eficaz en función de la posición procesal. Porque si yo soy el demandante en un proceso de pertenencia y lo que hago es dedicarme a hacer una narración, una reconstrucción conceptual de lo que es la posesión como modo, como modo de adquirir el dominio a partir de la prescripción y de cómo en el derecho romano eso se desarrollaba y en la Edad Media y luego las codificaciones y que la jurisprudencia ha dicho y que el Consejo de Estado y que la Corte Suprema y que la Corte Constitucional. Buenísimo si estoy haciendo un doctorado, una maestría, cuyo tema de investigación sea eso. Excelente. Pero procesalmente eso no me sirve. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo que enseñarle al juez en qué consiste la figura de la prescripción adquisitiva de dominio. Lo que yo tengo que hacer es mostrarle al juez que en este asunto concreto que le estoy llevando a su juzgado, el señor A ha sido poseedor de un predio durante 5 o 10 años, dependiéndose si es una prescripción ordinaria o extraordinaria, y en consecuencia le estoy pidiendo que con base en el derecho positivo vigente en el país, decrete que es dueño. Pero entonces, ¿para qué estudiar? Pues precisamente para tener la posibilidad de entender cuándo sí se configura la prescripción, cuáles son los elementos que la constituyen y cuáles son los medios de prueba que me van a ser conducentes y pertinentes para demostrar, en ese caso concreto, que efectivamente ahí se materializó una prescripción adquisitiva. Y eso lo hago es con pruebas. Entonces, lo que yo tengo que demostrar son actos de señor y dueño. Pues me van a servir los recibos de pago de impuestos, los recibos de pago de servicios públicos, me van a servir las mejoras que he hecho en el bien, en fin, todo eso me va a servir para demostrar que esa persona se ha comportado como un verdadero dueño. Y acá no hace falta meterse en teorías de es que el derecho romano y el derecho alemán y el derecho francés. Eso está buenísimo para el ámbito académico, pero en el ámbito judicial no. Y eso también es un mensaje, o digamos es algo que los jueces tenemos que tener en cuenta. Y es que las sentencias judiciales no son el escenario para proponer erudición ni para dedicarse a hacer un recuento normativo, conceptual, doctrinal, jurisprudencial de lo que se ha dicho resolviendo un asunto. No, acá el juez lo que tiene que concentrarse, y eso lo dice muy claramente el artículo 278 del Código General del Proceso, cuando se refiere al contenido de la sentencia, tiene que hacer es un examen crítico de los medios de prueba aportados en el proceso. Y ese examen crítico de los medios aportados al proceso va a surtir un mejor efecto en virtud de declarar la pretensión si el abogado demandante suministró al juez los medios de prueba que eran útiles, conducentes y pertinentes para que llegase a esa conclusión. Lo mismo va a pasar con la excepción. Entonces, si yo pretendo, vámonos para el caso de la excepción de contrato no cumplido, yo lo que quiero demostrar es que efectivamente yo no cumplí porque es que mi contraparte nunca cumplió con sus obligaciones contractuales, pues yo no me tengo que meter con la teoría de la responsabilidad contractual ni de cómo el acto jurídico deriva en el contrato y de los requisitos de existencia. Partimos del presupuesto de que hay un acto jurídico válido, salvo que estemos debatiendo la validez. Acá lo que estamos debatiendo es la manera como se ejecutó ese acto jurídico y en consecuencia derivar de ahí el incumplimiento. Entonces yo lo que tengo que hacer es concentrar mi actividad argumentativa y mi actividad probatoria en demostrar los hechos. Y esos hechos los demuestro con pruebas. Y al juez le van a servir las pruebas. Entonces, por eso decimos que el proceso judicial es esa actividad epistemológica donde lo que se busca es informar y enseñar. Informar, suministrar datos y enseñar, mostrar cómo esos datos ocurrieron y cómo esos datos son fundamento de la aplicación del derecho que se está invocando. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con que la actividad procesal es bien importante. Y eso nos lleva entonces a
a entender que el juez lo que necesita es conocer, el juez necesita aprender y las partes lo que quieren es instruirlo, enseñarle. Acá vamos a decirlo muy rápidamente, los actos procesales de parte, la demanda, la contestación, son teorías. ¿Una teoría qué es? Una teoría es una explicación provisional de un hecho. Y esa teoría se va a demostrar en la medida en que cuente con un acervo probatorio suficiente. En la medida en que yo logre, dependiendo si soy demandante, dependiendo si soy demandado, demostrar los hechos que sustentan mi explicación provisional que estoy haciendo de esos, pues voy a tener un mejor resultado procesal que en otro. Y esto, digamos que a veces uno lo pasa desapercibido, pero es muy importante tenerlo presente, máxime cuando estamos ejerciendo funciones de defensa judicial, porque nos concentramos en argumentar en contra de la parte y no en contra de los hechos que sustentan las pretensiones de la parte. Vean que ahí hay una diferencia. Y eso, digamos, tiene que ver con una aproximación a la argumentación jurídica que a veces nos lleva a prescindir del argumento como tal para irnos al ataque ad hominem. Dicho de otro modo, nos concentramos mucho en atacar a la parte. No, es que esa persona no tenía las condiciones, no, es que esa persona es de tales o cuales características, no, es que esa persona, no, es que esa persona, no, es que esa persona. Perfecto, puede ser el más ruin de todos, pero es que a mí lo que me importa no es desacreditar a la persona, sino desvirtuar los hechos en los cuales sustenta sus pretensiones. Porque puede ser que el personaje en cuestión sea una persona deleznable, que yo no la quiera, que no me caiga bien, lo que sea. Pero esa persona logró demostrar que efectivamente cumplió con el contrato. Entonces, pues sí, es no quiero ser amigo de él, pero ganó. ¿Y por qué ganó? Pues porque logró demostrar su teoría. Su teoría era que él sí cumplió con el contrato y que en consecuencia no se le puede aplicar la excepción del contrato no cumplido. Y entonces me van a condenar a mí en costas. ¿Y por qué? Pues porque es que yo no fui capaz de atacar el fundamento de su posición procesal. Y esto es importantísimo. El proceso, y por eso, digamos, insisto en eso, no se lo gana el que eche el mejor discurso. No se lo gana el que cite más sentencias. No se lo gana el que recite al derecho y al revés los códigos. El proceso se lo gana el que logra probar los hechos que sustentan su posición procesal. Si yo soy demandante, gano o tengo mejores probabilidades de ganar si logro demostrar los hechos que sustentan mis pretensiones. Si soy demandado, tendré un mejor éxito, una mejor solución o más bien posición procesal si logro desvirtuar los hechos del demandante y además logro demostrar los hechos que sustentan mis excepciones. Entonces, si logro hacer eso, me va a ir muy bien. Entonces, por eso es muy importante concentrarse en la actividad probatoria. Y es muy importante a la hora de contestar una demanda hacerle mucho énfasis a la excepción de inexistencia del derecho alegado. Como esa es una excepción de fondo en la que lo que yo estoy atacando es la pretensión como tal, entonces ahí es donde yo voy a concentrar toda mi actividad argumentativa y demostrativa. Porque no basta con decir, no, es que no debería, porque es que es una hipótesis, es una coyuntura, No, en esos supuestos lo que estoy haciendo es alegando, pero no estoy controvirtiendo. Entonces, una buena defensa está en atacar los fundamentos de las pretensiones. Y eso lo hago desvirtuando los hechos que las sustentan y además demostrando los hechos que sustentan mis excepciones. Entonces, allí vamos a tener un mejor éxito procesal en la medida en que eso va a ser de ese modo. Y esto es importante porque eso nos va a llevar entonces al escenario en el cual el juez va a formar su convencimiento. Y ese escenario de formación del convencimiento está determinado por las reglas de juicio que están vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano. De pronto diremos, bueno, pues es que esto es teoría general de la prueba. Sí, sí lo es, pero está asociado con la inspección judicial por lo que vimos hace un rato. Porque como la prueba de inspección judicial es una prueba subsidiaria y además es una prueba residual, entonces es importante tener en cuenta que se va a activar, va a cobrar relevancia en la medida en que en el caso concreto en el que me estoy debatiendo procesalmente sea necesario aclarar o verificar un hecho.
Y eso lo voy a poder hacer en la medida en que entienda cuál es la dialéctica que hay en el proceso, cuál es la estructura y la dinámica que este tiene y cuál es mi posición procesal. Porque a partir de entender todo ese marco yo voy a saber, bueno, sí, acá la inspección judicial es necesaria y el juez definitivamente sí tiene que practicarla porque tiene que verificar o esclarecer tales o cuales hechos. Y eso es importante, por ejemplo, que a la hora de alegar en conclusión el abogado lo ponga de presente. Así es que acá se están pidiendo unos perjuicios y es una suma gigantesca, pero así como que esté demostrada la valoración del perjuicio, no mucho. Entonces sería como pertinente, señor juez, que usted decretase una inspección judicial para verificar si efectivamente la materialización del perjuicio fue de tal magnitud que dé pie para esa indemnización. Ahí hay algo que esclarecer. Y tengamos en cuenta lo siguiente, los abogados litigantes siempre tendremos la posibilidad de generarle dudas al juez. Para eso somos abogados. Pero es que las dudas no tienen que... ¿será que el artículo 1 de la ley 1... Sí, no, el artículo 1 de la ley 1 dice lo que dice. Y digamos que conceptualmente, doctrinalmente, jurisprudencialmente ya está decantado. Acá lo que yo tengo que hacer es que el juez dude respecto de la valoración de los hechos. Y eso lo hago a través de las pruebas. Entonces, ¿será que sí se configuró el incumplimiento? Señor, ¿está seguro? ¿No tendrá que verificar? ¿No será? Mire, yo le mostré esto, pero usted de pronto piensa esta otra cosa. Entonces, ¿por qué no verifica? Y para eso tenemos las reglas de juicio en la formación del convencimiento judicial, que empiezan por la regla constitucional del artículo 29 de la Constitución, que consagra, como lo sabemos, el derecho fundamental al debido proceso. Y en esa consagración constitucional de ese derecho fundamental nos encontramos que nadie puede ser vencido en juicio sin antes haber pedido y controvertido pruebas. Entonces allá tenemos un primer elemento. A mí no me pueden condenar, digámoslo así, de oficio y a partir de una suposición. O sea, se tiene que demostrar, no digamos al grado de la demostración en contra de la presunción de inocencia, pero sí demostrar, y ahí vienen los famosos estándares probatorios de la probabilidad prevalente, de la duda razonable, en fin, dependiendo del ámbito en el que nos estemos moviendo. Pero a mí no me pueden condenar a partir de una suposición. Me condenan luego de haber tenido la oportunidad de proponer pruebas, debatirlas y valorarlas. Entonces, el corazón del debido proceso está en la actividad probatoria. La segunda regla de juicio es la que está en el artículo 164 del Código General del Proceso, que se refiere a la necesidad de la prueba. Digamos que todos lo sabemos y ya en la medida en que va pasando el tiempo lo intuimos, de que el proceso judicial, o más bien la decisión judicial que se ve materializada en la sentencia, tiene que estar fundamentada en las pruebas que se practicaron de manera regular y legalmente aportadas al expediente. Entonces, y esto nos amarra entonces con el artículo 278 del Código General del Proceso, cuando habla del contenido de la parte emotiva de la sentencia, que es la valoración crítica de los medios de prueba. El juez no puede especular, el juez no puede, digámoslo de esta manera, saltar a conclusiones a partir de prejuicios. El juez tiene que estar convencido de manera razonable de la ocurrencia de los hechos que sustentan pretensiones y excepciones a partir de lo que le enseñan los medios de prueba. Entonces, todo proceso tiene que tener pruebas. Si no hay pruebas, ¿qué es lo que va a pasar en ese proceso? Pues que el juez tendrá que absolver. No va a dictar una sentencia inhibitoria, porque no lo puede hacer, pero sí va a dictar una sentencia absolutoria en la medida en que no hubo pruebas. Alguien me va a decir, pero es que el juez tiene la facultad de decreto oficioso de pruebas y dentro de ese decreto oficioso de pruebas tiene la inspección judicial. Sí, pero es que la misión del juez es la de ser director del proceso para formar del mejor modo posible su convencimiento, pero en virtud de lo que las partes le lleven. Luego, si las partes no le llevan pruebas, pues las partes no satisfacieron la siguiente regla de juicio, que es la de la carga de la prueba, que está prevista en el artículo 276 del Código General de Proceso. Pues quien pretenda obtener el efecto jurídico de una disposición, pues tiene que demostrar los supuestos fácticos que lo sustentan. Entonces, si yo como demandante no satisfago la carga de la prueba, el juez no tiene por qué entrar
a volverse un investigador, a suplir a la parte y empezar a buscar y encontrarle las pruebas que defiendan su posición procesal, sea demandante o sea demandado. Las partes tienen cargas probatorias y tienen que asumirlas. Y con el artículo 146 del Código General del Proceso se incluye una figura que requiere, digamos, un desarrollo conceptual que acá no me voy a poner en esas porque no me toca, pero que sí quiero traer a colación, y es el de la carga dinámica de la prueba, que para lo que nos interesa lo voy a resumir en esto. Tanto el demandante como el demandado tienen cargas probatorias. Esa idea que teníamos nosotros de que en los procesos declarativos era el demandante el que tenía que asumir la carga de la prueba y en los procesos ejecutivos o en los procesos sumarios era el demandado el que tenía que asumir esa carga, pues empieza a desdibujarse. La prueba la va a tener que llevar al proceso aquel que esté en las mejores condiciones para hacerlo, primero. Y segundo, la prueba la va a tener que llevar al proceso aquel que detente una posición procesal que requiera una manifestación judicial. Pongamos el caso. Si yo soy demandante, yo tengo una pretensión y tengo que asumir la carga probatoria de los hechos que sustentan esa pretensión, salvo los temas de inversión probatoria cuando hay presunciones, de inversión de la carga probatoria de las presunciones, pero igual ahí también tengo que cumplir con un mínimo de carga probatoria. Tengo que demostrar los hechos que sustentan la pretensión. Si no lo sustento, no voy para ningún lado. Demandado. El demandado, no, yo me siento acá tranquilamente a esperar a que me prueben. No. El demandado tiene una carga de la prueba que vamos a llamar doble. La primera, carga de la prueba para desvirtuar los hechos del demandante. Y la segunda, carga de la prueba para demostrar los hechos que sustentan sus excepciones. Entonces, esa actitud pasiva de que yo simplemente me limito a esperar a que me prueben, pues no tiene lugar en el trámite procesal. Y es muy importante tener eso en cuenta. El hecho de que yo sea demandado no significa que yo quede eximido de la carga de la prueba. Tengo que asumirla. Y tengo que asumirla de tal manera que lo que tengo que hacer es demostrar los hechos que sustentan, el efecto que pretendo en virtud de mi posición procesal. Si soy demandante, las pretensiones; si soy demandado, las excepciones. Si soy un tercero interviniente, dependiendo del tipo de vinculación que me haya llevado al proceso, defenderé mi posición procesal a efectos de desvirtuar la posibilidad de que me imputen alguna responsabilidad. Pero un llamamiento en garantía, entonces voy a atacar los hechos de los cuales se pretende derivar la obligación legal o contractual para que yo responda por el resultado del proceso. Si soy un interviniente ad excludendum, por ejemplo, entonces lo que tengo que hacer es decir, mire, ni él, yo, y tengo que probar. Estas primeras reglas también las vamos a ver reflejadas en los artículos 60, 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y los artículos 211 y 212 del CEPACA. Y ahí también nos vamos a encontrar con la imposición de una regla de juicio que tiene que ver con el hecho del modo de cómo el acervo probatorio impacta en el convencimiento judicial. Y eso está representado en la regla de la libre formación del convencimiento. Sabemos desde hace mucho tiempo que en el ordenamiento jurídico procesal colombiano no se aplica la regla de la tarifa legal. Ahora, eso es distinto a que existan pruebas técnicas, pruebas científicas y como lo vimos en el caso de la inspección judicial, pruebas que tengan que realizarse obligatoriamente en ciertos trámites. Ya de eso hablamos. Pero acá lo que tenemos es que el juez va a valorar el acervo probatorio a partir de las reglas de la sana crítica. Y a partir de esas reglas de la sana crítica va a formar su convencimiento. No va a haber una prueba que sea más incidente que otra. Ahora, hay pruebas que tienen, digamos, un mejor contenido probatorio que otras, pero eso ya es por la característica de la prueba. Es mucho mejor un documento que un testimonio, por ejemplo. Pero eso no significa que ya con documentos simplemente probé. Ahora, lo que voy a hacer es que si mis testigos están cruzados con mis documentos, pues voy a formar de mejor manera el convencimiento judicial y de esa manera el juez le va a hacer más fácil aplicar la regla de la sana crítica para llegar a una determinación razonable que lo lleve a tomar una determinación que se ajuste en la medida de lo posible a la realidad de la situación jurídica que se le puso de presente para resolver ese conflicto.